Buenos días, mis queridos niños del quinto de primaria. Hoy trabajaremos el área de ciencias sociales. El tema que vamos a trabajar se trata de la historia. ¿Qué es la historia? Es una ciencia social que estudia el pasado de la humanidad. Es la ciencia que estudia el pasado. ¿Cómo es el pasado? Es la narración ordenada de acontecimientos del pasado. ¿Cuál es la función del historiador? El historiador es el que se encarga de estudiar la historia. Entonces, el historiador va a investigar los acontecimientos y los procesos que se producen a lo largo del tiempo y que van formando, también cambiando, el modo de vida de distintas sociedades. Estudiar de diferentes aspectos sociales, económicos, políticos, religiosos y otros de esas sociedades hace que sea posible conocer su pasado. ¿Por qué es importante estudiar la historia? Porque nos permite conocer el pasado y comprender el presente para saber quiénes somos y de esta manera planificar el futuro. ¿De qué disciplinas se sirve la historia para reconstruir el pasado? De la paleografía, que consiste en el estudio de documentos antiguos, como el Acta de la Independencia. Arqueología. La arqueología es la encargada del estudio de las sociedades del pasado mediante las fuentes materiales, utilizando para ello una serie de técnicas, el denominado método arqueológico, como lo ven en la imagen. La epigrafía es el estudio de los textos escritos del pasado. Como ustedes pueden ver en la imagen. Conocemos historia de los urus porque nos han dejado escritos en piedras, de los iguanacos también. La numismática es el estudio de las monedas. Cuando ustedes vayan a la Casa de la Moneda, ahí van a ver la primera moneda que se utilizó en Bolivia. Entonces, la historia se apega en la numismática para conocer el pasado. ¿Cuáles son las medidas de tiempo en la historia? Son los años, las décadas, los siglos, los milenios. Las medidas de tiempos más largos se usan para periodos de larga duración en la historia. Las décadas y los milenios se escriben en romanos. ¿Cuáles son las fuentes para la historia? Se ha dividido en dos, fuentes primarias y fuentes secundarias. Pero ¿cuáles son las fuentes primarias? Son las orales, las escritas, materiales visuales y audiovisuales. Mientras que las orales, la historia oral se transmite de persona a persona. Los testimonios de quienes vivieron procesos históricos son muy importantes. También son fuentes orales las canciones, las leyendas, los discursos, entrevistas y otras informaciones que se comunican de forma oral. Fuentes escritas. Son los documentos, los textos originales que se escribieron en el pasado, informes, registros, crónicas,
relatos escritos, cartas, diarios de vida e informes como el diario de Ana Frank. Muchas veces estos documentos están guardados en un archivo donde pueden ser consultados. Fuentes materiales. Son los objetos que se produjeron y se usaron en el pasado. Guardan también información sobre las sociedades que los crearon y su época, como en este caso, las chulpas de la cultura aymara. Estos pueden ser restos arqueológicos, construcciones, cuadros textiles, monedas, cerámicas, muebles, vestidos, armas, máquinas y muchos otros más. Fuentes visuales y audiovisuales. Son las fotos, mapas, dibujos, cuadros, filmaciones, documentales, audiovisuales, videos, CD, multimedia y en general todas las imágenes fijas y en movimiento de las que se pueden obtener información. Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son trabajos basados en fuentes primarias. Las principales son libros, revistas, boletines, periódicos y otras publicaciones. ¿Cuáles son los protagonistas de la historia? Son todos los hombres y mujeres que vivieron en el mundo, desde que apareció el primer ser humano hasta nuestros días. Son los protagonistas de la historia. A menudo se conoce la historia por lo que hicieron los líderes, los reyes, los gobernantes, los artistas, los científicos, los filósofos, los deportistas y los personajes famosos. Otras veces parece primordial relatar las guerras también, descubrimientos, inventos y otros hechos considerados importantes. Sin embargo, somos protagonistas de la historia. Todos somos protagonistas de la historia, como individuos y como parte de la sociedad a la que pertenecemos. Esa pandemia que estamos viviendo, para la posteridad va a quedar en un documento audiovisual escrito y vamos a pasar a ser protagonistas de la historia. ¿Cuáles son las causas y efectos de la historia? Entre las causas tenemos hechos y procesos que los ocasionan y los efectos, las consecuencias de lo que sucedió. Hace parte de la historia la investigación y el análisis. Los estudios históricos no investigan lo que sucedió en el pasado solamente para recordar los acontecimientos y las fechas. La historia estudia y analiza cómo pasaron estos hechos, por qué sucedieron y qué consecuencias políticas, económicas o sociales tuvieron en la vida de las personas comunes y en el desarrollo de la sociedad. Espero que me hayan comprendido y será hasta la próxima. Muchas gracias por su gentil atención.